crocheteras, sean todos bienvenidos una vez más. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer este chal, miren qué bonito. Está hecho en cadenas, punto deslizado, puntos bajos y puntos altos y puntos altos en relieve. Así que ahora les voy a decir la medida. Este chal tiene así a lo largo una medida de 60 centímetros y a lo ancho 117 centímetros. Utilicé este hilo, esta marca. El color se llama Sonrojar y Florecer, es número 4, es recomendable tejer con un gancho de 5 milímetros, es 60% algodón, 40% acrílico, dice se puede lavar y secar a máquina. Tiene 250 gramos, que son 530 yardas, y de esos 250 gramos, esto fue lo que me sobró. Así que con uno les da. He utilizado un ganchillo de 5.0 milímetros. Van a necesitar tijeras y una aguja lanera. Así que espero que les guste. Comenzamos con el tutorial. Al momento de grabar ya tengo este listo y como en ese color ya no tengo más hilo, lo voy a hacer en este que es la misma marca, el mismo hilo. Lo único que este es otro color, se llama Azules Animados, que voy a estar utilizando ese color. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Y vamos a hacer 6 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí tenemos formado el círculo donde vamos a trabajar. Ahora vamos a subir 4 cadenas. Esto va a contar como el primer punto alto y un espacio de cadena. Ahora hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. A ver, una cadena y otro punto alto. Entonces, en la primera vuelta tenemos 4 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena y un punto alto. Esa es la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 4 cadenas. Todas las vueltas inician con 4 cadenas que cuentan como el primer punto alto y un espacio de cadena. Giramos nuestro trabajo. Ahora, aquí en ese primer punto alto vamos a hacer un punto alto en relieve. Enlazamos y tomamos el punto así por delante. Y hacemos un punto alto. Ahora, dentro de ese espacio vamos a hacer 5 puntos altos.
5. En el siguiente punto alto vamos a hacer un punto alto en relieve, así. Así. Y terminando, después que hagamos ese punto alto en relieve, los 5 puntos altos y el otro punto alto en relieve, siempre vamos a hacer una cadena. Ahora llegamos al centro del chal. Desde aquí hasta todas las vueltas que vamos a hacer, lo del centro del chal siempre se va a repetir y es un punto alto, 3 cadenas y otro punto alto. Así, este es el centro del chal y eso es lo que vamos a hacer en cada vuelta. Ahora, hacemos una cadena y vamos a repetir esto mismo. Saltamos el primer punto alto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en relieve. Ahora dentro de ese espacio vamos a hacer 5 puntos altos. Ahora en el siguiente punto alto, un punto alto en relieve. Así, una cadena y aquí en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Así tenemos terminada la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. La próxima vuelta es la base donde hacemos los puntos V, donde van los abanicos. Entonces, aquí vamos a subir 4 cadenas. Como les dije, todas las vueltas se inician con 4 cadenas, que cuentan como el primer punto alto y un espacio de cadena. Giramos el tejido y en este espacio vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas y en ese mismo espacio otro punto alto. Llegamos donde está el abanico de los 5 puntos altos y los puntos altos en relieve. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Buscamos de estos 5 puntos altos, el tercer punto. 1, 2, 3. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. 2 cadenas. Y en este espacio, que es el que está después del punto en relieve, aquí vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y ahora llegamos al centro del chal. Como les dije, en el centro del chal siempre se va a repetir lo mismo en cada vuelta. Una cadena en ese espacio, un punto alto, 3 cadenas y ahí mismo otro punto alto. Así. Ahora vamos a hacer lo mismo que ya hicimos aquí de este lado. Hacemos una cadena y en este espacio ahí hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Llegamos otra vez donde están los puntos altos. Ahora ya hacemos 2 cadenas,
buscamos el tercer punto, hacemos un punto bajo, 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer lo mismo, un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto ahí mismo. Una cadena, y en la tercera cadena de las 4 que están aquí vamos a hacer un punto alto. Y así tenemos terminado esa vuelta. Y esas son las únicas 2 vueltas que se van a repetir. Entonces, esta vuelta que acabamos de hacer es la vuelta donde se hace con la base para los abanicos, para estos puntos. Entonces, esta vuelta y la que sigue, que se las voy a explicar otra vez, son las 2 vueltas que se van a repetir hasta que quieran lograr el ancho deseado del chal. Entonces, vamos a subir 4 cadenas. Giramos el trabajo. Llegamos a la primera V. En el primer punto alto, hacemos un punto alto en relieve. Ahora en ese siguiente espacio hacemos 5 puntos altos. En el siguiente punto alto, otro punto alto en relieve. Así. Después que hagamos ese punto alto en relieve por delante, siempre vamos a hacer una cadena. Desde ahí vamos a saltar a la siguiente V, o sea, aquí. Ahí vamos a hacer un punto alto en relieve en el primer punto alto. Ahora 5 puntos altos en el espacio. En el siguiente punto alto, un punto alto en relieve. Y hago una cadena. Llegamos al centro del chal. Aquí siempre vamos a repetir lo mismo. Un punto alto, 3 cadenas y ahí mismo otro punto alto. Una cadena y ahora vamos a hacer estos 2 abanicos de este lado. Miren, tengo 2 V. Esta y esta. Entonces, en la primera V vamos a hacer un punto alto en relieve en el primer punto alto. 5 puntos altos en ese espacio. En ese punto alto, otro punto alto en relieve. Una cadena y salto a la siguiente V. Ahí repetimos lo mismo. Y aquí, para terminar, hacemos el punto alto en relieve, una cadena y un punto alto en la tercera cadena. Así. Ahora, la próxima vuelta sería otra vez la vuelta donde se hace la base, los puntos V, y después volvemos a repetir esta vuelta. Y eso es lo que vamos a repetir hasta tener el largo deseado. El que yo tejí, le hice 19
vueltas donde están los grupos de abanico, o sea, donde están los abanicos, tiene 19 vueltas. Ustedes pueden hacer la vuelta que ustedes deseen. Yo voy a hacer 2 más y les voy a explicar cómo es la orilla. Así que voy a hacer esas 2 vueltas y regreso para mostrarle cómo se hace el borde. Ok, miren, yo lo voy a dejar hasta aquí porque es solamente para darles la explicación, porque ya todo se repite hasta, como les dije, hasta tener el largo que ustedes quieran. Entonces, en la primera vuelta de los abanicos tenemos un solo abanico, en la segunda 2, en la siguiente 3, en la 4, 4 y así sucesivamente. Vamos a ir sumándole un abanico en cada vuelta. Como les dije también, hice mi chal para la medida que les di con 19 vueltas de abanicos. Así que hacen las vueltas que ustedes quieran y la última vuelta que tiene el chal antes de hacerle el borde es una vuelta de abanicos. O sea, la última que le van a hacer es esta. Y en el centro el chal siempre va a hacer lo mismo. Una cadena, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, una cadena. Y ahí los abanicos. Entonces, para hacer el borde va a ser, vamos a hacer 3 cadenas, giramos el tejido y en ese espacio vamos a hacer un punto deslizado. Entonces ahora, de aquí en adelante son 2 cadenas, 1, 2, en el siguiente punto un punto deslizado, 2 cadenas, en el siguiente punto un punto deslizado, 2 cadenas, en el siguiente punto un punto deslizado, y eso es lo que vamos a repetir por todo el chal. Ahora les voy a decir lo que hacemos aquí. Un punto deslizado, 2 cadenas, llegué aquí. Entonces en ese punto hacemos un punto deslizado, hacemos 2 cadenas y en vez de hacer el siguiente punto deslizado, en ese punto lo vamos a hacer en ese espacio de cadena, ahí, así, 2 cadenas y ahí seguimos haciendo lo mismo. 2 cadenas, un punto deslizado, 2 cadenas, un punto deslizado. Lo voy a hacer hasta llegar aquí al centro del chal para mostrarle cómo lo vamos a hacer ahí. Llegué al centro del chal, el último punto deslizado lo hice en el punto en relieve. Entonces aquí voy a hacer 2 cadenas, en ese espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado, 2 cadenas. En el primer punto alto, ahí voy a hacer el punto deslizado, 2 cadenas. Dentro de ese espacio voy a hacer un punto deslizado, 2 cadenas, un punto deslizado, 2 cadenas y el punto deslizado ahora lo voy a hacer encima de ese punto alto. 2 cadenas. En el espacio de la cadena hago un punto deslizado, 2 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así voy a seguir haciendo ahora lo mismo en todos estos puntos. Recuerden, en el espacio de la cadena se hace punto deslizado. Voy a hacer todo eso hasta llegar al final para mostrarle cómo lo hacemos aquí. Estoy ya finalizando el borde. Entonces hice el último punto deslizado en el punto en relieve. Aquí hago 2 cadenas, en el espacio hago un punto deslizado, vuelvo a hacer 2 cadenas y en la tercera cadena hago un punto deslizado. Así.
Y ya ahí cortaríamos el hilo y lo escondemos. Este es el lado revés, este es el lado derecho, donde se ven los puntos altos en relieve por delante. Así que espero que les guste. Así ya hemos llegado al final. Este color está precioso, a mí me ha gustado muchísimo este color. El cambio de color así como en esos tonos está muy bonito. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.